Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Adriana Salcedo y soy coordinadora de la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. En el año 2020, con la visión de generar un impacto que trascendiera lo individual, el ingeniero Nicolás Mariscal Torroella, junto con un gran equipo, impulsó la creación de esta cátedra como un espacio para formar, reflexionar y actuar en favor del bien común. Hoy, al iniciar una nueva etapa tras la renovación del convenio entre la Universidad Iberoamericana y el ingeniero, nos reunimos en este sexto simposio, un foro que busca abrir diálogo, compartir experiencias y, sobre todo, conectar ideas con acciones que logren generar impacto. Para dar inicio a esta jornada, me da mucho gusto presentar primero a la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, división a la que pertenece el Departamento de Estudios Empresariales, donde se alberga esta cátedra. Bienvenida, doctora Teruel. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Muy bienvenidos todos, muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de la Universidad Iberoamericana a este sexto simposio de la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. El rector manda sus saludos, el vicerrector también, se encuentran en otro evento y lamentan mucho no estar aquí, pero me mandan en su representación. Saludo con aprecio al ingeniero Nicolás Mariscal, fundador de esta cátedra, así como a quienes hoy nos acompañan desde la academia, desde el sector empresarial, la sociedad civil, nuestro estudiantado y, por supuesto, a toda nuestra querida universidad y comunidad universitaria. Esta cátedra representa una convicción profunda que el desarrollo no puede entenderse únicamente en términos económicos, sino que debe estar orientada al bien común, a la justicia social y al cuidado de nuestra casa común. Una visión que dialoga directamente con la tradición educativa jesuita, que da la identidad a nuestra universidad y con el llamado ético que nos recuerda la encíclica Laudato Si, la necesidad de integrar lo social, lo ambiental y lo humano en nuestras decisiones. Desde la Ibero compartimos plenamente este propósito. Sabemos que frente a los desafíos de nuestro país, marcado por profundas desigualdades, es indispensable formar liderazgos capaces de comprender la complejidad, pero también de actuar con responsabilidad, con evidencia y con sentido ético. Este simposio es una expresión concreta de ello. A través del diálogo entre distintos sectores y de temas como la sostenibilidad, la innovación, el liderazgo o el papel de México en el entorno global, se construye un espacio que no solo invita a reflexionar, sino a asumir un compromiso activo con la transformación de nuestra realidad. Quisiera reconocer el trabajo del Departamento de Estudios Empresariales y de todas las personas que hacen posible esta cátedra, del equipo del ingeniero Mariscal, de Sandy, que está aquí presente, de Walter, que no lo veo, pero que yo creo que ya no tarda, por sostener a lo largo del tiempo un proyecto que forma, vincula y genera impacto. Un proyecto que, como sabemos, no es aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por impulsar una cultura empresarial responsable y orientada al bien común. Estoy segura de que este espacio será de gran valor para todas y todos ustedes y que las ideas que aquí se comparten contribuirán
a formar una comunidad más consciente, más crítica, pero sobre todo más comprometida. Que este simposio nos invite no solo a pensar el futuro, sino a construirlo con responsabilidad. Sean todos y todas muy bienvenidas a la Ibero. Gracias, doctora Teruel. Ahora presento con gusto al doctor Juan Manuel González, director del Departamento de Estudios Empresariales. Adelante. Gracias, Adriana. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este sexto simposio de la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Una iniciativa que desde el Departamento de Estudios Empresariales abrazamos con plena convicción. En un mundo que enfrenta profundas transformaciones económicas, sociales y ambientales, el reto de las y los profesionales de los negocios no es solo ser competitivos, sino serlo con responsabilidad ética y humanismo. ¿Cómo construimos empresas, organizaciones y liderazgos que generen valor para todos, no solo para unos cuantos? Esa es una pregunta que esta cátedra nos invita a hacernos cada semestre. Los temas que se abordarán el día de hoy, la innovación para el bien común y el liderazgo consciente, son necesidades estratégicas. Las organizaciones que integran propósito, ética y sostenibilidad en su modelo de negocio son las que están mejor preparadas para navegar la incertidumbre y dejar una huella positiva en su entorno. Agradezco profundamente al ingeniero Nicolás Mariscal Torroella por su generosidad y visión al hacer posible este espacio y por supuesto también aprovecho para darle la bienvenida a estudiantes, académicos, empresarios y líderes de distintos sectores que hoy nos acompañan presencialmente y a través de los medios virtuales. Que este simposio sea de verdad una conversación que transforme y que nos ayude a transformar. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estas palabras. Finalmente, antes de presentar a nuestro primer ponente, le doy la palabra a nuestro fundador de la cátedra, el ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Muy buenos días a todos y todas. Hoy no es un día más. Hoy hoy nos reúne una convicción profunda que la innovación, cuando está guiada por propósito, puede transformar realidades. Sean bienvenidos a la segunda jornada del sexto simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Esto no es solo un espacio académico, es un punto de encuentro entre ideas y acción, entre reflexión y responsabilidad. Es, sobre todo, una invitación a preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Iberoamericana, a la doctora Graciela Teruel, al doctor Juan Manuel González, al Consejo de la Cátedra y de manera muy especial al extraordinario equipo organizador encabezado aquí a mi derecha por la maestra Adriana Salcedo. Gracias por hacer posible este espacio que hoy nos convoca. Pero por encima de todo, gracias a ustedes, porque ningún simposio tiene sentido sin las personas que lo viven, lo cuestionan y lo transforman. Ayer, no sé si se dieron cuenta, ayer dimos un primer paso importante. Reflexionamos sobre el desarrollo sostenible en México. Exploramos cómo la arquitectura puede construir bien común,
Debatimos sobre inteligencia artificial y humanidad y analizamos el contexto económico que define nuestro presente. Cerramos el día escuchando voces que ya están generando impacto real. Hoy damos un paso más. Nos acompañan líderes que no solo entienden el cambio, sino que lo están creando. Personas que han decidido asumir la responsabilidad de influir, de innovar y de construir. Y mañana cerraremos con conversaciones que nos recuerdan algo fundamental, que la diversidad, la educación y hasta el deporte, más en el momento que vivimos, pueden ser motores de transformación social. Porque ese es el hilo conductor de este simposio. Entender que lo económico y lo social no son caminos paralelos, sino el mismo camino visto desde distintas perspectivas. Vivimos tiempos complejos, como lo acaba de mencionar hace un momento aquí la doctora. Un mundo marcado por la incertidumbre, por tensiones geopolíticas, por desafíos ambientales y por una aceleración tecnológica que no da tregua. Pero en medio de todo eso hay una certeza, el liderazgo, que no es opcional. El liderazgo se necesita aquí y ahora, en todos los espacios. Jordan Peterson plantea una idea poderosa. Antes de intentar cambiar el mundo, ¿saben qué? Debemos empezar por nosotros mismos. Y eso implica algo profundamente desafiante: dejar de compararnos con otros y empezar a superarnos a nosotros mismos. Implica poner orden en nuestra propia vida antes de exigirlo afuera. Implica sobre todo aprender a escuchar, no para responder, sino para entender. Porque liderar no es imponer, es construir. No es hablar más fuerte, es escuchar mejor. No es buscar reconocimiento, es asumir responsabilidad. Ese es el tipo de liderazgo que el mundo necesita y es el tipo de liderazgo que hoy, estoy seguro, puede surgir de espacios como este. Deseo que este simposio no solo nos deje ideas, sino preguntas incómodas, no solo inspiración, sino compromiso, no solo reflexión, sino acción, porque al final del día no son las ideas las que cambian al mundo, somos las personas que decidimos actuar sobre ellas. La verdad, muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos a nuestras autoridades su presencia y su participación en esta mesa de bienvenida y les invitamos a tomar su lugar para dar paso a la siguiente conferencia. Es vicepresidente senior en Walmart México y Centroamérica. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy bien, perfecto. Muy buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a Nicolás la invitación para estar aquí con ustedes este día. Realmente pues es un honor, es un privilegio. Muchas gracias, Nicolás, por invitarme y felicitar a la Universidad Iberoamericana y a todos quienes integran la comunidad de la universidad, pues por la organización de este extraordinario simposium, y qué bueno que ha sido exitoso hasta el momento. Y yo la verdad es que después de conversar con Nicolás, quería platicarles
un poco sobre algunas ideas que reflexioné pues, durante algunos años a lo largo de mi paso tanto por el sector público como por el sector privado en torno al liderazgo y sobre todo en torno al liderazgo ético, que es muy importante. Y entonces a lo largo de estos años estuve reflexionando y escribí un libro que hoy les voy a platicar un poco de él. El libro se llama Silos, Celos y Círculos Íntimos. México necesita líderes como tú. Y este libro, y ahorita les voy a platicar por qué se llama así, Silos, Celos y Círculos Íntimos, y sobre todo por qué rescata algunas ideas que creo que son fundamentales. Y en estos tiempos, más que nunca, algo que reflexiono en algunos de los capítulos, es que hay un concepto revolucionario que se olvidó ya completamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Y ese concepto revolucionario se llama decencia. Y eso es algo muy importante que tenemos que recuperar en estos tiempos en que escuchamos cualquier tipo de historias en los gobiernos de la 4T y en otras organizaciones del sector privado. Entonces, preparé unas notas sobre el libro y quisiera empezar a platicarles sobre ello. Están por aquí, vamos a ver si funciona. La idea de la reflexión ha sido entender por qué en las organizaciones, tanto públicas como privadas, el talento disponible, y no es que no haya talento, sino que si hay mucho talento disponible, rara vez se traduce en resultados. Y la respuesta, pues después de la reflexión, veo que no estaba ni en la falta de recursos, ni en la ausencia de ideas, sino estaba en algo mucho más profundo, algo que es incómodo también cuando uno lo reflexiona, y en la forma en que ejercemos el poder, y eso es tanto dentro de las organizaciones del sector privado como de las organizaciones del sector público. Este libro fue una especie de diagnóstico que quise hacer. Déjenme platicarles, porque a lo mejor no les platicaron de dónde vengo y qué es lo que hice. Yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México, luego le hice una maestría en Harvard en Políticas Públicas, en la Escuela Kennedy de Gobierno, y a partir de ahí inicié una carrera en sector público. Tanto trabajé en la Embajada de México en Washington durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio original, esos 4 años muy interesantes. Luego fui subsecretario de Relaciones Exteriores y luego estuve como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, también con Ángel Gurría. Y luego, cuando viene un cambio importante, un punto de inflexión en el año 2000, cuando hay elecciones y gana el presidente Fox la presidencia, yo decidí que no era mi lugar seguir en el sector público. Y en ese momento Lorenzo Zambrano me invitó a unirme al equipo de Cemex y me fui a Cemex y estuve ahí muy feliz 9 años trabajando con el ingeniero Lorenzo Zambrano. Entonces fue un gran aprendizaje en el sentido de que saber que aun cuando mi formación había sido para trabajar en el sector público, también estaba preparado para crear valor en el sector privado. Eso fue una gran experiencia. Y luego el mismo ingeniero Zambrano me hace regresar al sector público en el gobierno de Nuevo León, como secretario general de gobierno en uno de los momentos más complicados en la historia de Nuevo León en temas de seguridad, donde tuvimos, junto con el sector privado y algunos de los que veníamos del sector privado, pudimos ayudar a darle la vuelta al tema de seguridad en Nuevo León y logramos realmente pues, crear instituciones que nos permitieran vivir mejor. Y después de eso fui diputado federal, lo cual me permitió también tener otra experiencia interesante en el momento de la aprobación de las reformas estructurales en el 2012 al 2015. Y pensaba que regresaría yo al sector privado, pero bueno,
fui invitado a otra responsabilidad interesante y un reto enorme como subsecretario de Educación, y ahí, bueno, pues realmente los retos, gracias, los retos eran fundamentales, enormes, donde había que pues realmente establecer un nuevo modelo educativo, nuevos materiales educativos, y uno se ve frustrado cuando llega otro gobierno y destruye todo lo que se hizo, pero de eso platicamos en un rato más. Y ya cuando inicia el gobierno del presidente López Obrador, yo regreso al sector privado, me invita Carlos Salazar a dirigir, a ser director general del Consejo Coordinador Empresarial, y es otra etapa muy interesante de la vida donde realmente hay que organizar a las diferentes y los intereses y puntos del sector privado en relaciones con un gobierno muy complicado, que era el inicio del gobierno de la 4T. Y después de 4 años ahí en el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, pues me reclutaron de Walmart en Estados Unidos para ser vicepresidente senior de Asuntos Corporativos. Entonces eso es un poco lo que he hecho hasta ahora, y por eso en estos años pues hice una reflexión sobre lo que yo veía que son las barreras, sin duda, para que México avance, y pude ver las cosas desde el sector público. Como les digo a mis amigos, los he visto desde los 4 lados de la mesa, porque he estado en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en el Congreso y en el sector privado, y tanto dentro como fuera de México, y al final del día en la reflexión creo que se aplica para todos los diferentes ámbitos, que en este diagnóstico donde hablo de las 3 patologías que destruyen valor en México de manera sistemática: los silos que fragmentan, los celos que enfrentan y los círculos íntimos que excluyen. Pero yo creo que todo diagnóstico serio, bueno, pues tiene una consecuencia inevitable. Abre la puerta a una segunda pregunta. Si ya entendemos que está mal, bueno, ¿qué sigue? Que esa es la pregunta, y por eso mi libro se lo dedico a los jóvenes universitarios, y mi interés es que lo lean los jóvenes universitarios, porque hay que ver cómo se construye un liderazgo que no solo evite esos errores, esas barreras como los hilos, los celos y los círculos íntimos, sino que sea capaz de generar valor de manera consistente. Y yo creo que esa es quizás la pregunta más urgente de nuestro tiempo. Yo creo que es la pregunta que se han hecho ustedes aquí también en el seminario, y sobre todo creo que el problema nunca fue la estructura. Yo creo que durante décadas hemos intentado resolver los problemas de desempeño organizacional, tanto en el sector público como en el sector privado, con reformas estructurales. Y siempre son nuevas leyes, rediseños institucionales. No sé cuántas veces se ha rediseñado la Universidad Iberoamericana, no sé, pero una institución que es ahí más cercana. Cuando yo trabajaba en Cemex, Lorenzo me dijo: también tu trabajo va a ser con el TEC de Monterrey. Y dije, bueno, pues también había que trabajar con el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey era que cada año se rediseñaba, entonces también eran rediseños institucionales, cambios administrativos. Y yo creo que la evidencia es clara. Yo creo que las estructuras sí importan, pero las estructuras no son suficientes. El problema de fondo es conductual, y esto es algo muy importante que tenemos que asimilar. Yo creo que las organizaciones no fallan porque estén mal diseñadas, sino porque quienes las operan pues reproducen dinámicas previsibles. ¿Qué es lo que hacen los que operan las diferentes organizaciones en el sector público y en el sector privado? Bueno, protegen su espacio, compiten por influencia, filtran la información, y en ese entorno incluso las mejores instituciones funcionan por debajo de su potencial. Y el verdadero reto del liderazgo y del liderazgo ético, de ese liderazgo responsable, no es un reto técnico, es un reto profundamente humano. Y en eso, bueno, pues desarrollo algunos capítulos en el libro sobre eso. Creo que los silos parecen un problema organizacional, porque muchas veces de eso hablamos, de que las empresas están divididas en silos y las organizaciones, pero en realidad
son un problema de incentivos y de cultura. Es un problema más cultural que un problema organizacional. Y cuando cada área, y esto pues es muy común en todo lo que hemos vivido nosotros, cuando cada área maximiza su propio resultado sin considerar el conjunto, bueno, pues la organización pierde coherencia. Y siempre todos se quieren poner una estrellita para ser el mejor, ¿no? Y trabajan en su propio silo, pero no toman en cuenta lo que está pasando con el resto de la organización, no hay coherencia. La información deja de fluir, las decisiones se vuelven parciales y el resultado colectivo se deteriora. Entonces, romper los silos no es un ejercicio de coordinación, sino hay que redefinir el propósito de la organización. Esa es la manera de poder abordar este tema de los hilos. Los celos, a diferencia de los hilos que sí se ven, los celos operan en lo informal, en la desconfianza, en la competencia interna, en la necesidad de controlar, y cuando el talento se percibe por los demás como amenaza, bueno, pues la colaboración se vuelve imposible, ¿no? Y sin colaboración no hay escala, la organización no avanza en ninguna parte. Entonces, donde predominan los celos, el talento deja de ser un activo y se convierte el talento en un riesgo. Y eso es terrible para una organización. Y la lección es simple, pero es una lección también muy exigente. Las organizaciones que funcionan no son las que tienen menos conflictos, sino las que han aprendido a orientar esos conflictos hacia objetivos comunes. Cómo trabajar, cómo colaborar, y el tema fundamental es la colaboración. Entonces, el liderazgo efectivo, si veíamos con el tema de los celos que es conectar capacidades, el liderazgo efectivo no elimina la competencia, pero sí la ordena, y eso es algo también muy importante en las diferentes organizaciones. Y ahora veamos los círculos íntimos. Déjenme platicarles una anécdota muy rápida y por qué fue el título, que yo lo venía pensando ya desde muchos años, el tema de silos, celos y círculos íntimos, porque lo vivía a diario en el gobierno y en las organizaciones. Cuando yo estaba estudiando en Harvard, estaba en un curso, ya era al final de la maestría prácticamente, por ahí de 1987, era un curso que se llamaba The Management of Federal Policy Development, con un profesor muy famoso, Roger Porter, que había sido asesor del presidente Reagan y realmente tenía una gran experiencia. Y fue un curso extraordinario sobre temas de políticas públicas. Y el último día, la última clase, ya estábamos a punto de graduarnos de la maestría, la última clase nos repartió a quienes estábamos de estudiantes unas fotocopias. Todavía se usaban las fotocopias, ya ahora en esta época ya los jóvenes ya no conocen qué son las fotocopias, ya todo es el teléfono. Bueno, pues nos repartió unas fotocopias y nos dijo, ni las vean, ni las lean ahora, guárdenlas, cuando regresen ustedes a sus ciudades, a sus países de donde vienen y demás, en algún momento que estén tranquilos, la sacan y la leen, porque va a ser algo que les va a ayudar para el resto de la vida. Y efectivamente yo imagínense, estaba a punto de terminar mi maestría en Harvard, estaba a punto de nacer mi hija, que nació allá, estaba a punto de terminar la tesis de maestría, estábamos a punto de la graduación y que llegaran pues, mis papás y familia y demás. Bueno, entonces, pues sí, guardé la fotocopia en la carpeta del curso, la puse en las cajas que mandé de regreso a México. Y cuando ya estaba acá en México, un día que estaba abriendo las cajas y demás, saco la carpeta y vi la copia. Y me puse a leerlo. Y era una lección muy, muy interesante. Era una cátedra de un profesor de Oxford en 1944. La cátedra se llamaba The Inner Ring, el círculo íntimo, de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis era extraordinario tanto como maestro de teología como de filosofía. Y en esa cátedra que dio en 1944 les decía a los jóvenes que estaban también a punto de graduarse, les decía, fíjense ustedes que va a haber algunos temas que los van a llevar por la vida y luego se van a arrepentir. Y no estoy hablando ni del dinero, ni estoy hablando del sexo, ni estoy hablando
de otras ambiciones que tengan. Estoy hablando de una de las, realmente de lo que los va a guiar por muchas organizaciones, y algunos se van a convertir en sinvergüenzas, en scoundrels, decía, y otros van a tener éxito. Y ese es el deseo que tiene todo profesionista, todo ser humano, de penetrar círculos íntimos. Y eso es en el club, en la universidad, en la empresa, en el gobierno. Siempre uno quiere entrar a una organización e identifica cuál es el círculo íntimo, aquellos que deciden, los que son los buenos. Hay que entrar a ese círculo íntimo. Y uno empieza a penetrar círculos íntimos, y cuando ya entra uno a un círculo íntimo, que es los que uno cree que ahí deciden, resulta que adentro de ese círculo íntimo hay otro círculo íntimo. Y también hay que seguir penetrando esos círculos íntimos. Y esto es muy parecido al ejercicio de pelar una cebolla, que es, le vas quitando capas a la cebolla, le vas quitando capa tras capa, esperando que te encuentres algo muy interesante, y cuando llegas al centro, cuando ya pelaste todas las capas, todos los círculos, te encuentras que no hay nada. Y entonces ahí pierdes toda la felicidad y pierdes todo el sentido de propósito, y si el propósito es penetrar círculos íntimos, vas a dejar muchos muertos en el camino, muchos enemigos en el camino, y muy pocos amigos, y no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿cómo hay que crear realmente una vida de felicidad y dejar los círculos íntimos a un lado? Y de ahí yo me puse a reflexionar sobre el tema de los círculos íntimos, y efectivamente, mucha gente se guía toda su vida por el deseo de penetrar círculos íntimos y no llega a ningún lado. Y esos círculos íntimos, que son la manifestación más visible del mal liderazgo, y eso es algo que también tenemos que ver en México, surgen cuando el poder se vuelve personalista, cuando la lealtad sustituye al mérito. Eso lo hemos escuchado mucho ahora con la 4T, ¿no? 90% de lealtad y 10% de capacidad, bueno. Y cuando la información se concentra en unos cuantos. Y en ese entorno, las decisiones se deterioran, no por falta de capacidad, sino por falta de contraste. Los círculos íntimos reducen la información disponible y amplifican los errores del poder. Y abrir el poder no es un acto de generosidad, es un requisito de eficacia. Y el liderazgo moderno exige algo que yo me parece contraintuitivo, que es incorporar más voces, no menos. Y eso es algo muy importante en esto. Y luego hay una idea central también en el libro que desarrollo, que suele pasar desapercibida, que es todo el tema de la mediocridad o la mediocracia. Y no es la ausencia de talento, sino es la normalización de estándares bajos. Y ya se normalizan los estándares bajos, y así los tenemos en muchas organizaciones. Y cuando las organizaciones premian la lealtad en lugar del mérito, bueno, o toleran la opacidad y evitan la evaluación real, el resultado pues es inevitable. Pierden capacidad de aprendizaje. Y cuando uno ya no aprende, cuando uno deja de aprender, pues no tiene ninguna razón de ser si quiere ser un líder. Y una organización que no aprende es una organización que se estanca. Hay que estar aprendiendo constantemente. Y la mediocridad pues no es un accidente, es una decisión. Y así lo estamos viendo en muchas organizaciones. Entonces, el nuevo liderazgo es menos poder y más capacidad. Si algo debería definir la agenda del siguiente paso, es que el liderazgo del futuro no consiste en ejercer más poder, sino en construir más capacidad y conectarla. Y eso implica cambio profundo y muy difícil para las nuevas generaciones. O sea, pasar del control a la coordinación, pasar de la jerarquía, los hilos, a la colaboración, pasar de la opacidad a la transparencia, del corto plazo a la visión estratégica, aprender a manejar los datos, eso es algo muy importante. El liderazgo efectivo no concentra poder, sino multiplica capacidades. Y yo creo que en esto el reto mexicano, porque en México esta discusión no debería ser una discusión teórica, es algo urgente, porque como dicen
los memes que recibimos a veces. Dice, yo me voy a ir a vivir a teoría, porque en teoría todo se vive mejor, ¿no? Entonces, durante años hemos centrado el debate en políticas públicas, reformas y programas, pero hemos evitado una pregunta importante: ¿quién decide y cómo decide? Y el resultado está a la vista. Vemos decisiones centralizadas, instituciones debilitadas, talento subutilizado, confianza erosionada. Entonces, la tentación del poder personalista sigue siendo muy fuerte en las organizaciones del sector privado y en el sector público. Pero la evidencia es clara. Los países que avanzan, y me tocó estudiar muchos países y verlos, son aquellos que construyen instituciones capaces de trascender a sus líderes. Y eso también es algo muy relevante. Entonces, el siguiente paso no puede ser solo un diagnóstico. Yo me quedé muy contento cuando terminé de escribir mi libro, porque hice este diagnóstico de los hilos, los celos y los círculos íntimos, y yo creo que tenemos que pasar ahora a la propuesta, tiene que ser la propuesta. Entonces, si este libro explicó cómo se destruye valor, porque eso era algo que me preocupaba mucho, ver cómo se destruía valor y se destruía valor público, bueno, ahora hay que explorar cómo se construye. Y hay líneas inevitables que los jóvenes que están aquí tienen que pensar, es diseñar incentivos que promuevan la colaboración en las organizaciones, construir culturas de confianza. Confianza es una palabra, así como les hablé de decencia, confianza es fundamental. Y abrir los procesos de decisión y profesionalizar el liderazgo y fortalecer las instituciones y no solo los liderazgos, pero sobre todo implica redefinir el liderazgo como una función. Y algo importante también de lo que reflexiono es que el liderazgo es una responsabilidad temporal. Todo esto converge en esa idea más profunda: el poder es temporal. Y las organizaciones y los países funcionan mejor cuando quienes lideran entienden que su papel no es perpetuarse, sino preparar el terreno para los que siguen. Y por eso quise escribir el libro para los jóvenes, para mis hijos, y espero que cuando mis nietos crezcan un poco más también lo vean. El liderazgo verdadero no crea dependencias, crea relevos. Y en eso tenemos que pensar mucho, porque los hilos, los celos y los círculos íntimos comparten una raíz. Surgen cuando el poder se entiende como propiedad, ¿no? Y no como responsabilidad. Y el tema de la responsabilidad es importante. Entonces, yo creo que la oportunidad es que México no carece de talento, tampoco carece de ideas. Lo que ha faltado es la capacidad de organizarlos, de confiar en ellos, de canalizarlos hacia objetivos comunes. Y yo creo que ese es el verdadero desafío del liderazgo hoy, y también su mayor oportunidad. Los países no fracasan por falta de recursos, sino por la incapacidad de coordinar lo que ya tienen. Ahora todos nos estamos preguntando, ¿por qué no crece la economía mexicana? Y no crece, y ahí llaman a los economistas y demás. Yo creo que ahí hay un tema importante que hay que reflexionar: cómo coordinar lo que ya tenemos. Y si este primer libro, pues yo creo que fue un espejo, lo que quiero ahora reflexionar para los próximos años es más bien en un mapa, que eso es lo que se requeriría. Y aquí finalmente platicarles por qué escribir un libro, que me tomó mucho tiempo, y lo bueno es que como yo viajo todos los fines de semana a Monterrey, allá a la casa, entonces horas de aeropuerto, horas de avión, pues era cuando me ponía a escribir. Yo creo que hay que reflexionar, y esa es una lección importante que quería compartir con ustedes aquí. Tenemos que reflexionar sobre los temas de nuestro tiempo, porque eso no es solamente un ejercicio académico. Yo creo que es un acto de responsabilidad que todos lo hagamos. Y en cada coyuntura se están definiendo las reglas del futuro. Todos los días el señor Trump define las reglas del futuro. Entonces, y quienes se detienen a pensar, a ordenar ideas, a cuestionar lo evidente, yo creo que contribuimos a darle sentido al momento histórico. Y creo que escribir es una forma de trascender esa inmediatez y tratar de dejar un mapa. Y creo que las nuevas generaciones, quienes están aquí estudiando en la Universidad Iberoamericana, no necesitan
certezas absolutas, eso ya pasó de moda y eso ya no se enseña, sino marcos de pensamiento que les permitan entender, decidir, actuar y seguir aprendiendo toda la vida. Y creo que un libro es un puente entre generaciones, entre aquellos de nosotros que ya vivimos algunos años y algunas experiencias, y es la posibilidad de convertir esa experiencia en aprendizaje, errores sobre algunos de los aprendizajes, lecciones, decisiones en criterio. Y yo creo que en tiempos de ruido que estamos viviendo en México, en tiempos de polarización que estamos viviendo en México, pues pensar y escribir con claridad es un acto casi contracultural, ¿no? Y esa claridad puede formar líderes más conscientes, más abiertos y más capaces de construir. Yo creo que el problema nunca fue el talento. En el fondo, mi reflexión es simple, muy simple y exigente a la vez. O sea, México no está limitado por lo que le falta, sino por cómo utiliza lo que ya tiene. Y el problema nunca fue el talento, fue y sigue siendo la forma en que ejercemos el poder en las organizaciones, porque el futuro no depende de quien lo concentra, sino de quien es capaz de compartirlo, organizarlo y multiplicarlo. Y por eso titulé la conferencia México necesita líderes como tú. Y aquí me detengo y no sé si hay tiempo de comentarios o preguntas. Listo. Javier, primero que nada, muchas gracias por compartir todo esto esta mañana. Curiosamente, tu libro en mi biblioteca personal está justo al lado de un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Entonces, ahí, mira cómo están las conexiones, pero preguntarte y pedirte tu opinión respecto a lo siguiente. Esta generación de jóvenes de estos últimos años, incluyendo a quienes están aquí, creo que enfrentan grandes retos que ponen más difícil los puntos que son los hilos, celos y círculos íntimos, porque yo platico con la gente de mi oficina joven y les digo que mucho de mi ética profesional la aprendí trabajando, donde entrabas a una hora muy puntual, estabas compartiendo ahí con tus compañeros, no te ibas de la oficina hasta que no se fuera tu jefe. La tecnología seguro está facilitando muchísimas cosas, pero también va borrando oportunidades de convivencia. Entonces, ¿qué nos podrías regalar para los jóvenes de estos retos y estos espacios tan virtuales y tan tecnológicos y que borra esas oportunidades? Y cómo la empresa lo está haciendo. Hay muchas empresas que están quitando ya el home office y regresando a esto. Entonces, ¿cómo ves esta parte para ellos? Gracias. No, muchas gracias. Imagínate, yo trabajo en una empresa y estoy feliz ahí. Tenemos 200,000 asociados. Somos un empleador muy grande en México, ¿no? Imagínate, tenemos 3,300 tiendas en las 32 entidades del país, más 21 centros de distribución. Entonces, y el equipo también, en el equipo directivo, pues es un equipo multinacional. Somos los miembros del comité ejecutivo en Walmart de México y Centroamérica, que somos 14, 6 somos mexicanos, los demás son de otras nacionalidades, de otros países. Y muchos del equipo también son muy jóvenes. Y efectivamente, durante la pandemia, yo llevo 3 años en Walmart, pero durante la pandemia, bueno, pues se acostumbraron muchos a hacer el home office y bueno, pues desde el año pasado nosotros
no hay home office, aquí hay que venir a la oficina y sobre todo es un tema muy importante para poder tener la convivencia. Además tenemos oficinas de las oficinas como son oficinas modernas de las empresas modernas en las que ninguno, ni el CEO, ni yo, ni nadie tenemos un privado. Todos tenemos, trabajamos en una mesa, en la mesa que encuentres, con mi oficina es mi mochila, donde traigo mis cosas, y ahí estamos en diferentes mesas y puedes reservar salas de juntas o demás, pero no hay la cultura del privado. Yo me acuerdo cuando yo fui secretario general de gobierno de Nuevo León, yo tenía así como medio palacio de gobierno de oficina y esas cosas. Cuando estuve en Hacienda, oficial mayor, estaba en Palacio Nacional y también una oficina grandota. Bueno, aquí no hay oficinas, aquí hay que tener una mucho mayor convivencia y sobre todo ver con los jóvenes, porque yo sí veo mucho que jóvenes en las empresas tecnológicas no aceptan los empleos si no es que tienen que trabajar desde casa, o sea, es puro home office y puro trabajo desde su casa y jamás se presentan ahí. Aquí es cómo crear una cultura dentro de la organización. Ustedes recordarán lo que decía un gran experto de la administración, Peter Drucker, decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? En una organización. Y eso es muy cierto. Por mejor estrategia que puedas tener y que puedan desarrollar ahí los cerebros y la inteligencia artificial y demás, la cultura de la organización prevalece siempre. Entonces hay que trabajar con esos jóvenes para que puedan tener sobre todo una cultura de aprendizaje. Eso es algo muy interesante. Que puedan aprender y aprender y aprender y desaprender y volver a aprender y escuchar y leer y eso es fundamental. Porque yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado convivir con gente que a lo mejor eran grandes líderes y demás, pero gente que dejó de pensar hace muchos años. Y eso no me refiero a que sea algo burlón, sino que es gente que tenía ideas fijas y que no volvió a aprender algo en los últimos años y siguió aplicando las ideas fijas. Entonces, yo creo que lo más importante para los jóvenes es justamente aprendizaje y la otra cosa es colaboración. Ese es otro de los temas importantísimos. Había una regla que había de Sam Walton ahí originalmente en las organizaciones de que pues, la gente cuando veías a alguien a 3 metros le decías buenos días. Ahora los jóvenes no dicen buenos días, ni siquiera saludan. Entonces hay que estar tratando, yo a todos los saludo, aunque no me conozcan y no los conozca, a todos los muchachos que veo todos los días en las oficinas, y les digo buenos días, buenas tardes, y se quedan así como que, ¿por qué me dices buenos días? Son cosas que hay que enseñarles desde la universidad también. Hay cosas que debimos haber aprendido desde kindergarten, ¿no? Entonces, aprender y colaborar. Doctora. Muchísimas gracias por esta plática. Es muy inspiradora y va muy en línea con lo que queremos hacer en la Universidad Iberoamericana, que es formar jóvenes para transformar el mundo. A diferencia de otras universidades, incluyendo el TEC, que forma líderes, empresarios, nosotros queremos formar gente que realmente se preocupe por la justicia social y que quiera cambiar este mundo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, en el país que nos está tocando vivir, con este gobierno hay mucha desesperanza. Yo veo, por ejemplo, todos los días veo los datos de los estudiantes que están interesados, por ejemplo, en estudiar relaciones internacionales, en estudiar ciencias políticas, y cada vez hay más desinterés, porque se ha perdido como este interés en trabajar en el servicio público. ¿Por qué? Porque efectivamente no se premia el talento, porque efectivamente lo que se premia es la lealtad, porque no hay incentivos para hacer las cosas bien, porque desaparecen las instituciones que tanto trabajo nos han costado crear. Entonces, ¿cómo en un mundo como en el que estamos incentivamos, contagiamos a los jóvenes para querer participar en el gobierno y querer cambiarlo? O sea, dado todos estos temas de los que hablamos aquí, yo lo veo complicado. Podemos capacitar a gente para trabajar en la iniciativa privada, en organizaciones de la sociedad civil, pero hay muy poco interés
por querer participar en el gobierno. Y si no tenemos un gobierno fuerte, si no tenemos un gobierno que pone las reglas claras y que pone los incentivos para incentivar, para invertir, para aportar, pues creo que no veo como que tan fácil esa ruta. Entonces, dada tu experiencia también en el sector privado, que claramente fue muy distinta a la que existe ahora, ¿cómo podemos hacerle desde la universidad para también incentivar a los jóvenes? Gracias. Justamente ese es uno de los temas centrales del libro que les platico. Lo que quise es desmitificar o erradicar ese mito de que el gobierno es algo malo, sucio, en el que no hay que trabajar. Al contrario, yo creo que ese es lo importante de poder enseñarles a los jóvenes cómo pueden crear valor público. Cuando uno estudia en las escuelas de negocio, cuando les dicen, bueno, en las empresas tú tienes que crear valor para tus accionistas, ¿no? Además de, luego vienen los temas de responsabilidad social y demás. Pero aquí hay un tema de creación de valor público, que es fundamental. Y eso los jóvenes tienen que entenderlo también. Cómo creamos valor público a través de las diferentes políticas públicas, sin duda, acciones del gobierno, y que sí podemos hacer transformación desde el gobierno. Esto es algo muy importante. Y además, pues trato de dar algunas de lecciones de cómo empezar, porque al final del día es algo que no se va a resolver con grandes políticas nacionales. Aquí esto es al menudeo, uno por uno. Aquí cada quien tiene que decidir. Yo lo que decidí fue escribir un libro y dejar mis reflexiones, pero cada quien tiene que tener esa responsabilidad de decir, a ver, ¿cómo voy a asumir una nueva responsabilidad y cómo voy a quitarme de la cabeza esos mitos de que el gobierno no sirve para nada, que el gobierno solamente destruye valor y que el gobierno es sucio y corrupto todo? No necesariamente. Podemos cambiar. Miren, yo en mi trabajo me toca viajar por toda la República, porque yo para Walmart llevo todas las relaciones con todos los gobiernos de todos los niveles de México y de Centroamérica, además de la comunicación corporativa externa e interna y los temas de sustentabilidad y de ESG o ASG y la Fundación Walmart también, donde hemos podido hacer una gran transformación. Y recorro toda la República y hablo con los gobernadores y hablo con los alcaldes, pues porque tenemos tiendas en 700 municipios en cada una de las entidades. Y la verdad es que yo veo que la transformación en México no va a venir de aquí de la Ciudad de México. La transformación va a venir desde lo local. Y es donde está realmente la gran transformación del país que viene. Y por eso estoy convencido, yo creo que los de Morena creen que van a ganar las 17 gubernaturas el próximo año. Yo creo que van a perder más de las que ellos creen, porque hay un tema terrible, terrible de incompetencia en los gobiernos locales, ¿no? Y gobiernos estatales. Entonces ahí viene una oportunidad importante transformacional y es donde hay que preparar líderes, hay que preparar jóvenes para que puedan ir. Yo no veo por qué no pueden los partidos de oposición encontrar 300 buenos líderes, que sean 300 buenos candidatos o candidatas para los 300 distritos. Que no hay en México 300 buenos líderes que puedan convertirse en diputadas y diputados. Es increíble. Y todo es porque todo lo quieren manejar desde acá, desde la Ciudad de México, y así no funciona. El país es transformador desde lo local. Y hay que empezar, cada quien haga su propio esfuerzo, y hay que hacerlo en las universidades. Y lo que no podemos hacer en las universidades con los estudiantes es seguir fortaleciendo el mito de que el gobierno no sirve. Entonces tenemos que transformarlo, tenemos que cambiarlo. O sea, es más, tenemos que preparar toda una estrategia de reconstrucción de México, una estrategia de reconstrucción del sector público. Lo han destruido en los últimos 8 años completamente. Bueno, pues hay que preparar la estrategia de reconstrucción, en eso tenemos que hacer. Buenos días, Javier. Buenos días. Soy Juan Carlos Ardozain. Gracias por compartirnos tus vivencias y experiencias. Yo preferí escribir las preguntas. La primera es, ¿cuál es la señal más clara que tú percibes de una organización cuando está cayendo en la cultura de silo?
antes de que los resultados financieros te lo muestren, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? Y sobre transición, ¿qué lección del sector público te ha sido más difícil de implementar en un gigante como Walmart y cuál te ha sido la más útil? Pues muchas gracias. Yo creo que el trabajo en silos se está viendo cuando hay muy buenos resultados de las compañías. Porque resulta y a partir de ahí viene el deterioro. Porque cada una de las diferentes áreas se esfuerza por dar los resultados, no se habla con las otras, pero da muy buenos resultados y se les premia por esos resultados. Y en ese momento en que van llegando ahí a la cúspide es cuando viene la caída libre, porque lo que hace falta es la colaboración. Y entonces ahí es cuando hay que detectar a tiempo cómo romper los hilos y empezar a trabajar en la colaboración. A mí, me ha servido mucho mi paso por el sector público, el sector privado. Yo recuerdo muy bien cuando dejé el sector público y entré al sector privado, primero en Cemex. Al rato van a escuchar a Javier Prieto, que está aquí, trabajábamos juntos ahí en Cemex también. Y me acuerdo muy bien que yo salí del gobierno y entré a Cemex, y entonces empecé a hacer toda mi inmersión y mis pláticas con los diferentes ejecutivos, pues, muchos ingenieros y demás ahí en la compañía. Y el ingeniero Zambrano tenía muy claro qué era lo que yo iba a hacer y cómo lo íbamos a hacer y demás. Pero muchos de mis compañeros ahí de ingenieros de otras áreas, llegabas a platicar con ellos y me decían, oye, ¿y tú para qué sirves si vienes del gobierno? ¿No? Varios así me lo dijeron. Y luego nos hicimos muy buenos amigos y trabajamos juntos muy bien. Pero la verdad es que se crea mucho valor cuando hay esa tránsito del sector público al sector privado, porque uno puede entender los diferentes problemas desde diferentes lados de la mesa, diferentes ángulos, para poder crear valor también para la empresa. Y a veces pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es una hipótesis, en algunos países hay lo que le llaman el revolving door, la puerta revolvente, es decir, y sobre todo en Estados Unidos, cómo pasas del sector privado al sector público y del sector público al sector privado. Creo que en México todavía el revolving door funciona en un sentido, pero no funciona muy bien en el otro sentido. ¿Y a qué me refiero con eso? Quienes salíamos con experiencia del sector público y llegábamos al sector privado, añadíamos bastante valor en las empresas en el sector privado, como lo hago yo ahora en Walmart. Pero quienes pasaban del sector privado sin experiencia al sector público, llegaban con una gran frustración, porque es muy diferente el mundo del sector público, donde pues no es un tema de llegar y ordenar y las cosas que se hagan, sino el poder consiste en persuadir, en convencer, en trabajarlo. Y entonces, pues muchos se frustraban y se regresaban otra vez al sector privado porque era una vida muy, muy diferente. Pero yo creo que se aprende mucho de los dos lados de la mesa, sin duda, y para mí ha sido fundamental. Yo tengo, pues, en mi trabajo, pues, que relacionarme pues, con el secretario de Hacienda y con el secretario de Economía y con el procurador del consumidor y con los gobernadores. Cuando voy a Centroamérica, que voy muy, muy frecuentemente, pues veo al presidente de Guatemala, al nuevo presidente de Honduras, acabo de estar con él hace unos días, al presidente de El Salvador también me acabo de reunir con él, hasta en Nicaragua me he reunido ahí con la familia presidencial y en Costa Rica pues con la nueva presidenta. Entonces, la experiencia que he tenido del sector público pues me ha servido mucho para ese relacionamiento, para establecer canales de comunicación eficaces con el sector público. Acá había una pregunta. Damos lugar a la última pregunta. Por acá favor. había una pregunta. Gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Catalina Irurita. Ayer tuve la fortuna, gracias a Nicolás, de hablar sobre AI, humanización y humanidad.
Y me encantaría, y no puedo perder la oportunidad de aprovecharte y entender un poquito cómo está viendo Walmart este tema en Latinoamérica, sobre la implementación de inteligencia artificial y cómo lo están volviendo parte de la cultura de la organización, porque mucho de lo que está pasando es que la AI o estas automatizaciones están creando muchos silos. Entonces va muy en la mano de lo que hablaste. Me interesaría saber ustedes cómo lo están implementando. Es de la mayor importancia. Gracias, Catalina, por el comentario. Sin duda, nuestra empresa y nosotros acabamos de tener, imagínense, un punto de inflexión en Walmart. Tenemos un nuevo CEO de Walmart Inc., John Furner, que sustituyó a Doug McMillon. Al mismo tiempo tenemos un nuevo CEO de Walmart Internacional, que se llama Chris Nicholas. Al mismo tiempo tenemos un nuevo CEO de Walmart para las Américas, para Canadá, México, Centroamérica y Chile. Y al mismo tiempo tenemos un nuevo CEO de Walmart en México, que es un extraordinario ejecutivo chileno, que es el CEO de Walmart en Chile, Cristian Barrientos. Entonces, en ese punto de inflexión, es cómo fortalecer a una empresa como Walmart como una enterprise, una empresa global. No es que sea un grupo ni un grupo de empresas y que cada mercado tiene sus problemas, sino cómo hacerlo. Y en esto el gran habilitador es la inteligencia artificial, sin duda. Ya ha habido un gran avance en todos los temas de retail con inteligencia artificial, que los hemos visto en Estados Unidos, y estamos aplicándolo rápidamente en todos los mercados. Aquí en México sí, sin duda. Y lo estamos viendo en muchos temas de automatización y demás. Por ejemplo, tenemos 21 centros de distribución, pero estamos construyendo hoy en día, y ya pronto van a estar, 2 centros de distribución, uno en Huamantla, Tlaxcala, y otro en Silao, Guanajuato, que van a tener toda la tecnología Symbotic de robotización e inteligencia artificial más avanzada que uno puede ver, no lo vas a encontrar en otro país de América Latina, lo que vamos a tener en eso. Y entonces, en ese sentido, lo que estamos formando es ahora pues los asociados que van a estar trabajando ahí. No es que vayas a correr gente, sino al contrario, cómo formarla mejor para el uso de la inteligencia artificial y para que seamos mucho más eficaces en eso. Y también la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en toda la organización de nuestras tiendas, en la gestión del negocio, y es fundamental. Pero hay que ir, es un proceso de nuevo de aprendizaje continuo, ¿no? Para todos los que somos los más viejos dentro de la organización y los más jóvenes, todos tenemos que estar aprendiendo y es fundamental. Pero ese es el tema de hoy, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Antes de que te vayas, le agradecemos a Javier y a ustedes por su participación. Le vamos a entregar su reconocimiento y un detalle. Gracias, Javier, por tus aportaciones. Gracias. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.